Perdón, Khaleesi, pero su antepasado, Aegon el Conquistador, no heredó los 6 reinos por derecho, sino que los tomó porque pudo. Y él tenía dragones. Sí, con un par de dragones todo es un poco más fácil. La serie La Casa del Dragón tiene un problema inevitable. Siempre lo van a comparar con Juego de Tronos y en comparación, inevitablemente parece más lento, pesado y, para ser honesto, no tan emocionante. No he peleado, no he ganado, pero tampoco he sido derrotado. No se puede hacer una buena canción de eso. Pero en realidad, la razón de esto no está tanto en la dirección y el guión, sino en la propia fuente original. Porque Fuego y Sangre de George Martin no es una novela común y corriente. Si la saga principal Canción de Hielo y Fuego, en la que se basa Juego de Tronos, es una narración completa con escenas vívidas, diálogos, la perspectiva interna de los personajes y un desarrollo detallado de la trama. Entonces, Fuego y Sangre es una crónica histórica compilada por un archimaestre años después de los eventos descritos. Me recordarán como un rey bondadoso. ¿Qué dirán sobre mí en los libros de historia? Además, muchos episodios ahí se presentan en varias versiones contradictorias al mismo tiempo. Muchas de las cosas que se cuentan aquí sucedieron a puerta cerrada. La verdad completa probablemente nunca se sabrá. A veces los recuerdos difieren entre sí y con el paso del tiempo se han llenado de muchas contradicciones y añadidos. Y de aquí surge la principal dificultad. Es difícil adaptar un libro así a la pantalla. Pero si entiendes y aceptas esto, creo que ahí está la clave para realmente disfrutar viendo La Casa del Dragón. Las crónicas históricas rara vez son emocionantes por sí solas, separadas del panorama general. Realmente se vuelven interesantes solo cuando entiendes qué lugar ocupan los eventos descritos en la gran historia, de dónde empieza todo, hacia dónde se dirige y por qué es importante. Si olvidamos las lecciones de la historia, nos pasará lo mismo. Cualquier rey debe entenderlo. Por eso La Casa del Dragón es una serie que requiere un poco de preparación si quieres disfrutarla al máximo. Eso es lo que vamos a hacer en este video, porque si entiendes cómo está relacionada La Casa del Dragón con Juego de Tronos y El Caballero de los Siete Reinos, y también qué lugar tan importante ocupa en la historia de los Targaryen, la serie misma se revelará desde una perspectiva completamente diferente. ¿Sabes quién ordenó tallar y pintar esta mesa? Aegon Targaryen. Pudo haber sido un gran rey, el más grande desde Aegon el Dragón. Por el rey Aegon. Por Aegon. Entonces, ¿por qué La Casa del Dragón es tan importante para todo Juego de Tronos y en general para la saga Canción de Hielo y Fuego? Porque es la historia de la casa Targaryen y sin los Targaryen simplemente no se puede entender del todo esta saga. Toda la lucha por el trono de hierro, de una u otra forma, gira en torno a ellos. El propio trono existe porque lo creó Aegon el Conquistador Targaryen. ¿Quién erigió el trono de hierro? Aegon el Conquistador. ¿Y quién construyó la Fortaleza Roja? Maegor. Desde el principio de Juego de Tronos nos muestran a Daenerys Targaryen, la heredera de la dinastía derrocada, viviendo en el exilio. Y una de las principales tramas de toda la historia es su camino de regreso al poder, que termina en una catástrofe en Desembarco del Rey. Daenerys, quiero que regresemos a casa. Casas en la calle 100. ¿Cómo vamos a regresar allá? Varys pasó años construyendo sus planes alrededor del regreso de esta dinastía al poder. Intentamos hacer lo mejor para el país apoyando la restauración de la dinastía Targaryen. Al final, incluso Jon Snow resulta estar relacionado con los Targaryen. Mi verdadero nombre, es Aegon Targaryen. En esencia, todo Juego de Tronos se construye sobre las ruinas de la antigua grandeza de la casa Targaryen. Una y otra vez escuchamos sobre los grandes antepasados de los Targaryen, sobre los dragones, el rey loco y la dinastía que gobernó los 7 reinos durante siglos, y parecía casi invencible. Aegon Targaryen cambió las reglas. Cada niño conoce su nombre incluso 300 años después de su muerte. Pero en pantalla vemos algo completamente diferente. Una chica asustada en el exilio y su patético hermano, que prácticamente la vende a un bárbaro como si fuera una mercancía. Estoy dispuesto a entregarte incluso a los 40.000 jinetes y a sus caballos. Y naturalmente surge la pregunta cómo una casa que gobernó Westeros durante tantos años llegó a tal humillación. ¿Cómo una gran dinastía se convirtió en un par de exiliados indefensos?
Y precisamente para responder a esa pregunta es que necesitamos la Casa del Dragón. Pero para entender por qué la historia de los Targaryen llegó a ese final, no basta con ver solo los acontecimientos de la Casa del Dragón. Hay que seguir toda la cadena de acontecimientos, desde el surgimiento de su poder y los acontecimientos que llevaron a la revolución, la división de la dinastía, pasando por el periodo de los Caballeros de los Siete Reinos y finalmente la caída de la casa hasta los eventos de Juego de Tronos. No sé por dónde empezar. Desde el principio, la historia de Aegon el Conquistador y su conquista de Westeros. Los Targaryen no eran los gobernantes nativos de Westeros. Originalmente era una de las casas valirias que vinieron del este, de una civilización que se elevó principalmente gracias a los dragones. De dónde vinieron los dragones en sí, el mundo de Martin no lo explica completamente. Solo hay versiones y leyendas. La mayoría de las veces se les asocia con la antigua Valiria, la magia de fuego y los experimentos de los valirios. Lo más interesante es que los Targaryen no eran la casa más poderosa de Valiria. Sí, tenían dragones, pero otras familias nobles también tenían dragones. Su posición no los distinguía tanto de los demás como para garantizarles un gran futuro. Pero todo cambió por un solo acontecimiento que determinó el destino de la casa por miles de años. Daenerys la Soñadora, antepasado de los Targaryen, tuvo un sueño profético sobre una catástrofe venidera que iba a destruir Valiria. Así como Daenerys previó el fin de Valiria, Aegon previó el fin del mundo de los hombres. Su padre creyó en esa visión y decidió abandonar su tierra natal junto con su familia, mudándose a Rocadragón. Y esa decisión resultó providencial. Años después, la profecía se cumplió. El feudo franco de Valiria realmente pereció en una terrible catástrofe que destruyó la mayor civilización de su época. Este evento pasó a la historia como la perdición de Valiria. Y no es heavy metal valirio, ni el nombre de un festival de música pesada en algún lugar cerca de Pentos. Las espadas de acero valirio no se fabrican desde la perdición de Valiria. Si antes de esa misma perdición los Targaryen eran una casa influyente y noble, pero común y no la más poderosa de Valiria, después de ella fueron precisamente ellos quienes salieron ganando, o mejor dicho, montados en dragón. Al darse cuenta de su posición superior, el señor de Rocadragón, Aegon Targaryen, empezó a fijarse en Poniente y llegó a la conclusión de que Poniente estaba fragmentado y que para conquistarlo bastarían incluso unos 3 dragones. Dragones. Aegon Targaryen conquistó Poniente montado en un dragón en Valerión el Terror Negro. No solo Aegon volaba en un dragón, Rhaenys y Visenya también. Por eso, junto con sus hermanas esposas Visenya y Rhaenys y con 3 dragones, Valerión, Vhagar y Meraxes, conquistó rápidamente la mayor parte de Poniente. Rhaenys volaba en Meraxes, Visenya en Vhagar. Por eso recibió el apodo de Aegon el Conquistador. Y es comprensible porque los dragones eran un arma de nivel casi divino. Harrenhal no era invulnerable a los ataques terrestres, pero ante un ataque aéreo y el fuego de los dragones... Era un poder militar absoluto, una fuente de miedo, un símbolo de su carácter excepcional y la principal prueba de que los Targaryen estaban por encima de las demás casas. Fue Aegon quien creó el Trono de Hierro, unificó la mayor parte de los 7 reinos y dio inicio a la dinastía que gobernó Westeros durante casi 300 años. En esencia, todo el poder de los Targaryen comienza con los dragones, se sostiene gracias a los dragones y luego se derrumba junto con su pérdida. Así que no es de sorprender que la serie se llame Aegon, la casa del dragón y no la casa del feroz wargo de los Stark, o digamos, la casa pública de Petyr Baelish. Después de Aegon, los Targaryen consolidaron su poder y lo convirtieron en algo indiscutible, establecido y casi natural. La razón seguía siendo la misma, todavía tenían dragones. Eso significaba que cualquier rebelión estaba condenada al fracaso desde el principio. Otras casas podían ser ricas, antiguas e influyentes, pero contra una dinastía que tenía un arma voladora de destrucción masiva, no tenían nada con qué oponerse. En la siguiente generación los Targaryen tuvieron diferentes reyes, pero para nuestra historia es especialmente importante Jaehaerys I Targaryen. Es precisamente con el nombre de Jaehaerys Targaryen que comienza la serie La Casa del Dragón. El rey Jaehaerys gobernó durante más de 60 años en paz y prosperidad. La Casa del Dragón. Desde los primeros minutos nos explican que Jaehaerys Targaryen es uno de los más grandes gobernantes de esta dinastía. Bajo su mandato, el poder de los Targaryen parecía especialmente sólido y el reino relativamente estable. En esos días, la casa Targaryen era más fuerte que nunca.
Ningún poder en el mundo podía enfrentarse a ellos. Subtítulos creados por Dima Torsok. Si Aegon el Conquistador fundó el reino por la fuerza, entonces Jaehaerys, en gran medida, hizo que funcionara como un sistema, por lo que recibió el apodo de Jaehaerys el Conciliador. Es precisamente la época de su reinado la que puede considerarse el apogeo de la grandeza de los Targaryen. De hecho, desde los primeros minutos de la serie nos presentan la idea principal. Y lo único que puede destruir la Casa del Dragón es la propia casa. Destruir una casa tan grandiosa desde fuera es prácticamente imposible, pero sí puede destruirse a sí misma. Y la causa, por supuesto, es la eterna cuestión de la sucesión. Y Jaehaerys Targaryen, sin saberlo, cometió, en mi opinión, un error fatal que, en esencia, desencadenó la cadena de eventos que finalmente resultó en la caída de su casa. ¿Y cuál fue ese error? Los hijos de Jaehaerys morían uno tras otro, y al final hubo una disputa por la herencia. La sucesión ya se daba entre sus nietos. Y los candidatos más obvios eran dos: Rhaenys, la hija de su hijo mayor Aemon, y Viserys, el hijo de su hijo menor Baelon. Y lo principal era esto: Aemon era el hijo mayor de Jaehaerys, Baelon el menor. Es decir, según la lógica de la sucesión, primero los derechos van al hijo mayor, y solo si su línea se extingue por completo, entonces pasan al menor. Por eso, Rhaenys parecía la primera candidata, porque ella representaba la línea mayor de la casa. Pero el problema era que ella era una mujer. Y el consejo, de hecho, eligió no a favor de la rama mayor, sino a favor de un hombre de la rama menor, a favor de Viserys. Y todos los grandes lores proclamaron que el príncipe Viserys Targaryen gobernaría el trono de hierro. Y aquí es importante entender... Esta decisión por sí sola aún no destruyó la dinastía. Nadie se rebeló y el reino no se dividió en dos. Al contrario, externamente todo parecía tranquilo. El conflicto se resolvió de manera pacífica. Pero la decisión resultó ser peligrosa a largo plazo, porque se creó un precedente que mostraba todos los aspectos negativos del asunto. En una disputa por la sucesión al trono, la elección puede no favorecer a la línea mayor, sino a un hombre. Por eso, cuando más tarde Viserys nombre a Rhaenyra como su heredera, muchos se preguntarán: ¿y por qué demonios, si el propio rey tiene un hijo, Aegon? En esencia, intentará ir en contra de la lógica que la propia dinastía ya había establecido una vez. Formalmente, Rhaenyra tenía todas las razones para gobernar. Ella fue declarada oficialmente heredera. Su derecho fue confirmado por el propio rey en funciones. Pero en su contra ya operaba el precedente establecido aún en tiempos de Jaehaerys. Si en su momento se pudo pasar por alto a Rhaenys en favor de Viserys, ¿por qué ahora no se puede pasar por alto a Rhaenyra en favor de Aegon? Precisamente en esto residía una de las principales bases lógicas de la futura guerra. Así comenzó la guerra civil que pasó a la historia como la danza de los dragones. De hecho, los Targaryen se dividieron en dos bandos. Por un lado estaban los negros, partidarios de Rhaenyra Targaryen, y por otro los verdes, partidarios de Aegon, el segundo Targaryen. Es sobre esta guerra en la que una rama de la casa se enfrentó a la otra, de lo que trata principalmente la serie La Casa del Dragón. La principal tragedia de la danza de los dragones fue que los Targaryen usaron por primera vez su mayor poder contra ellos mismos. Los dragones, que alguna vez los hicieron invencibles, se convirtieron en un instrumento de autodestrucción interna, y las consecuencias resultaron ser catastróficas. Si antes del inicio de la danza de los dragones, los Targaryen tenían cerca de 2 docenas de dragones, al final de esa guerra solo quedaban unos pocos con vida. Y ni siquiera ellos pudieron devolverle a la casa su antigua grandeza. Formalmente, después de la danza de los dragones, la casa Targaryen no desapareció. Mantuvieron el trono de hierro y continuaron gobernando Westeros. Pero ya no era la misma dinastía, sino una debilitada que había perdido gran parte de su poder y la principal ventaja que alguna vez los hizo invencibles. Esta casa Targaryen ya transformada es la que veremos más adelante en la historia del Caballero de los 7 Reinos. Después de los eventos de la Casa del Dragón pasan varias generaciones y llega la era de los Caballeros de los 7 Reinos, que muestra Westeros después de la danza de los dragones. Los Targaryen ya no son los mismos. El primer Targaryen que vemos en el Caballero de los 7 Reinos no es un gran guerrero, ni un jinete de dragón, ni un carismático heredero del imperio, sino un borracho.
Daeron Targaryen. Melot Targaryen. Solo con esto, la serie parece quitarle de inmediato el antiguo halo a los Targaryen. Ya no es una casa de semidioses, sino una dinastía en la que dan personas cansadas, rotas y, por momentos, no muy dignas. Claro, está Baelor Targaryen, también conocido como Baelor Rompelanzas. Él todavía da la impresión de ser una persona que recuerda la grandeza de su casa y trata de estar a la altura. Su hermano Maekar Targaryen es ya un tipo completamente diferente. Un hombre quebrado, duro y severo. Subtítulos. Aegon es sangre de dragón y no puede dormir en zanjas ni comer carne salada. Pero quizás el más representativo de ellos es Aerion Targaryen, porque es precisamente en su ejemplo donde se nota especialmente hasta qué punto los Targaryen se han degradado en algunos aspectos después del baile de los dragones. Un príncipe que arma un escándalo con una titiritera solo porque ella dijo algo que no le gustó. El heredero de la gran dinastía se comporta como un aristócrata mezquino, cruel y consentido, al que le molestó un comentario insignificante. Luego sucede algo aún más revelador. Duncan le da una paliza. Básicamente, un chico sin cuna ni abolengo. Estoy reuniendo las acusaciones. Uno de los príncipes de la gran casa resulta no ser mejor que un plebeyo, e incluso en algunos aspectos es inferior a él en dignidad humana. Así es como en muchos aspectos se ven los Targaryen después del baile de los dragones. Por eso es tan importante Egg, quien será el futuro rey. Porque, en esencia, Egg tiene que volver a aprender lo que significa ser un gobernante, a través de la experiencia y la convivencia con Duncan. Y eso es importante porque el futuro rey de la casa Targaryen aprende sobre el poder no de los herederos de la casa del dragón, sino de una persona sencilla, honesta y verdaderamente digna. Al mismo tiempo, la conexión con Juego de Tronos aquí ya es muy cercana. Los separan literalmente solo unas pocas generaciones. Egg, o sea, Aegon V. Targaryen, tendrá un hijo llamado Jaehaerys II, y Jaehaerys II tendrá un hijo llamado Aerys II, el mismo rey loco. O sea, Egg es el abuelo de ese mismo rey loco. Por lo tanto, el rey loco tendrá a Rhaegar, Viserys y Daenerys como hijos. O sea, Daenerys es bisnieta de Egg. Con Jon Snow la conexión también es absolutamente concreta. Jon es hijo de Rhaegar Targaryen, por lo tanto, Jon Snow también es descendiente de Egg. Así que cuando vemos a Egg, estamos viendo al mismo tiempo al antepasado de Daenerys y de Jon Snow. Entonces, ¿cómo ocurrió la caída definitiva de la casa Targaryen? Por supuesto, en primer lugar, está relacionada con el nombre de Aerys II, a quien más tarde llamarían el Rey Loco. Subtítulos. Los mataron por orden del rey Aerys el Loco, conocido como el Rey Loco. Pero no estaba loco desde el principio, sino más bien al contrario. Al principio daba la impresión de ser un gobernante bastante prometedor, pero ya tenía problemas acumulándose dentro de él. La endogamia dentro de la familia, un doloroso sentido de su propia exclusividad y el recuerdo de una gloria pasada hace mucho tiempo perdida. Todo eso vivía en él hasta cierto momento, hasta que ocurrió un evento que se convirtió en el detonante. Me refiero al levantamiento en el Valle Oscuro. Lord Darkling tuvo un conflicto con la corona por los impuestos, y Aerys II fue personalmente a resolverlo, lo cual fue una decisión sumamente imprudente. Al final capturaron al rey y quedó prisionero, donde pasó bastante tiempo hasta que Barristan Selmy lo rescató. Toma, chico. Estoy pagando de más, agrégalo a los demás. Fue después de ese cautiverio que Aerys se volvió desconfiado, cruel e inestable. En pocas palabras, fue entonces cuando se quebró su psique. Después del Valle Crepuscular, básicamente solo le faltaba una chispa para volverse completamente loco. Y esa chispa fue la historia de su hijo Rhaegar con Lyanna Stark. Como se sabe, en el torneo de Harrenhal ganó Rhaegar Targaryen. Cuando Rhaegar ganó, todos aclamaron al príncipe. Después de la victoria, debía nombrar a la reina del amor y la belleza. Todos esperaban que eligiera a su esposa, Elia Martell. Pero en vez de eso, Rhaegar puso la corona en el regazo de Lyanna Stark. Pero cuando pasó junto a su esposa, puso la corona de rosas de invierno en el regazo de Lyanna. Amén. Aunque Lyanna ya estaba prometida a Roberto Baratheon, para Roberto eso fue una ofensa personal. Pero me la arrebataron. Y ni siquiera los 7 reinos pudieron llenar ese vacío. Y
con el tiempo llegó a odiar a todos los Targaryen y empezó a exterminar a cada uno al que podía alcanzar. Mataré a cada Targaryen al que pueda alcanzar. Ese momento marcó el inicio de la cadena de eventos que más tarde llevó a la rebelión de Roberto Baratheon y la caída de los Targaryen. Así, el drama familiar dentro de la alta nobleza poco a poco se convirtió en una catástrofe política para toda la dinastía. Ahora que hemos repasado toda la historia de los Targaryen desde Aegon el Conquistador hasta Daenerys y Jon Snow, la Casa del Dragón empieza a percibirse de una manera completamente diferente. Ya no parece simplemente una precuela lenta sobre otra lucha por el trono de hierro. La Danza de los Dragones resulta ser uno de los eventos más importantes en la historia de esta casa. Es precisamente este momento el que marca el inicio de la caída gradual de la Casa Targaryen. Es uno de los eventos clave cuyas consecuencias afectan a todo lo que ocurre en Juego de Tronos. En El Caballero de los Siete Reinos ya vemos la siguiente etapa, una casa que mantiene el trono y una estabilidad externa, pero que ya no posee la grandeza de antes. Y antes de los eventos de Juego de Tronos, la rebelión de Roberto Baratheon ya marca el punto final en la caída definitiva de la dinastía. Continuará.